empezar a entrar en tema. ¿Está? Por eso, señores, prendan la lamparita. Lo primero que tenemos que definir es lo que se llama conciencia. Conciencia es el pleno conocimiento de sí mismo y del medio que lo rodea. Y está dado por lo que se llama el contenido. Es decir, tiene lo que se llama el contenido, que son las funciones mentales superiores. Ustedes ahora están en plena conciencia porque me están escuchando a mí, están lúcidos, seguramente deben estar tomando algún matecito. ¿Está? Todo eso va a depender del otro elemento que es la reactividad. Y la reactividad va a estar en orden y adecuadamente funcionando siempre y cuando el sistema reticular ascendente esté en orden. Por eso, todas las lesiones que provoquen algún grado de elemento nocivo hacia el sistema nervioso central va a tener alteración sobre la conciencia. Entonces vamos a ir viendo algunos elementos y las distintas alteraciones de la conciencia. Fíjense, tenemos las alteraciones parciales de la conciencia. ¿Ustedes me quieren ver o está bien así? ¿Sí, no? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí lo escucho. Están viendo, interrúmpanme si hay algún problema en la transmisión. Yo no tengo problema, chicos. ¿Está? Las alteraciones parciales de la conciencia son una de las cosas más frecuentes que uno ve en lo que se llama la obnubilación. Entonces, hay alteraciones de las funciones mentales superiores, principalmente atención y senso-percepción. ¿Cómo nosotros vamos a ver el paciente que está obnubilado? Muchas veces, cuando se acuerdan cuando dimos traumatismo de cráneo, muchas veces uno de los elementos que aparece en la conmoción cerebral es cuando hay un movimiento brusco, un cambio de movimiento y el paciente hace un grado de alteración de movimiento. Ustedes recuerdan que el cerebro está bañado por líquido cefalorraquídeo y está flotando en eso, entonces el movimiento, el cambio de fuerza de inercia hace que haya una alteración de los capilares y eso produce una alteración iónica y puede provocar un grado de obnubilación. Entonces, ¿cómo ustedes van a ver al enfermo obnubilado? Al enfermo obnubilado ustedes le van a ver que puede estar con los ojos cerrados o tiene tendencia al sueño, pero ustedes le hacen una pregunta, le preguntan cómo se llama y el paciente responde perfectamente, le pregunta dónde vive, también puede contestar, está ubicado en tiempo y espacio. Es una de las alteraciones que se ve muy frecuentemente y recuerden que la obnubilación, la alteración parcial de la conciencia que se llama obnubilación, no siempre se ve en los pacientes que tienen una lesión parenquimatosa o estructural del sistema nervioso central. Se pueden ver también en patologías metabólicas que después la vamos a ver. ¿Está? Entonces, la primera alteración de la conciencia es lo que se conoce como obnubilación. La otra alteración parcial de la conciencia es lo que se llama la confusión. ¿Tá? Alteraciones de las funciones mentales superiores, principalmente ideación y asociación de ideas. El paciente está confuso, se despierta, ustedes le hacen un estímulo nociceptivo y el paciente se despierta rápidamente. Pero ¿qué pasa? Ustedes le preguntan, ¿por ahí su nombre? Pues lo tiene bien grabado, él se va a acordar. Pero, por ejemplo, a veces no sabe dónde vive, tiene alterado la idea de tiempo, no sabe en qué año está. Yo siempre le pregunto a quién le votó, en qué año está, dónde vive, de dónde es. Y el paciente, en forma muy confusa, puede contestar, pero lo hace en forma errática. ¿Está? Entonces, eso es lo que se conoce como confusión. Muchas veces también en las patologías metabólicas se suelen ver esta alteración. ¿Está? Entonces, esa es el otro elemento fisiopatológico que se pone en juego para decir que un paciente está confuso. ¿Está? Fíjense, el otro elemento que es la alteración parcial de la conciencia es lo que se llama el delirio. ¿Cómo definimos el delirio?
desconocimiento del mundo exterior, vivencia del interior como global y van a promover las ilusiones y las alucinaciones. Esto nosotros lo vemos muy frecuentemente en la unidad de terapia intensiva, a veces lo tenemos mucho tiempo en asistencia ventilatoria mecánica bajo sedación y analgesia, y después cuando le empezamos a destetar del respirador o lo ponemos muy bien, los pacientes ya sea o secundario a droga o secundario a procesos infecciosos o secundario al proceso estructural que tiene el paciente, comienza con delirio. Y muchas veces comienza, si logra, se empieza a despertar y el paciente logramos actuarlo, empieza a puede tener ilusiones, puede tener alucinaciones. Y nosotros muchas veces, y esta alteración de la conciencia representa una emergencia médica, porque muchas veces nosotros, yo siempre le digo a los médicos que a veces a mí me llaman en consulta y veo pacientes, por ejemplo, en un operatorio, y uno le pregunta y ve que el paciente tiene alucinaciones, tiene tendencia, quiere sacarse la sonda, se retira los drenajes, en forma inconsciente el paciente se arranca la sonda vesical, empieza a gritar y se pone. Realmente es todo un tema, el delirio ahora en el paciente grave, en el paciente crítico, es un tema de muchas reuniones, de muchos temas de conferencia, porque es difícil hacer el diagnóstico del paciente que está con delirio, pero se ve muy frecuentemente y muchas veces, ¿qué hacemos de mal? Le decimos, no, está excitado nomás, y le decimos a la enfermera, no, anda a hacerle un midazolam o anda a hacerle un diazepam, y lo volvemos a planchar y le entramos en un circuito que le provoca mayor delirio. ¿Está? El otro, el otro elemento, ya tratando de profundizar lo que se llama la conciencia, tenemos el estupor. El estupor es una alteración global del contenido de la conciencia, pero tiene con reactividad conservada. Señores, esto es un elemento muy importante en las alteraciones parciales de la conciencia. Todos los pacientes, escuchen bien este concepto, todos los pacientes que tienen alteraciones parciales de la conciencia abren los ojos. Lo que pasa es que si el paciente abre los ojos y nosotros tenemos que hacerle un estímulo nociceptivo muy importante y el paciente abre los ojos, seguramente puede que tenga una respuesta motora normal, pero si abre los ojos, el paciente generalmente no responde a órdenes simples o a veces lo hace en forma muy lenta. Uno le hace un estímulo nociceptivo pellizcándole, como yo le dije en su momento, la uña o la ceja, o apretándole, haciéndole un estímulo doloroso a nivel del esternón, el paciente trata de localizar. Pero generalmente no responde, a veces lo hace en forma muy parcial. Nosotros en terapia intensiva, cuando tenemos los enfermos, abren por ahí espontáneamente los ojos. Yo siempre, digamos, tengo una lucha campal con mis residentes, porque ellos me dicen, no, doctor, abre los ojos, le hago un estímulo nociceptivo, por ahí abre y por ahí no abre. Pero es una alteración importante de la conciencia, es lo que se conoce como estupor. Entonces tenemos la obnubilación, el delirio, el estupor. Y el otro elemento es lo que nosotros conocemos como coma. Este es el verdadero estado de inconsciencia, donde ahí sí hay una alteración del contenido y de la reactividad. Señores, el paciente que está en coma siempre se mantiene con los ojos cerrados. Después va a haber otro elemento que después lo vamos a charlar un poquito más adelante, que se llama el síndrome de enclaustramiento o el estado vegetativo persistente. Pero el paciente en coma siempre permanece con los ojos cerrados. ¿Está? Fíjense que cuando nosotros analizamos un poquito las alteraciones de la conciencia, y bueno, ahí no podemos encontrar que el paciente está con delirio, ese delirio se puede agravar y el paciente entra en coma, ese paciente que está en coma puede ir a la muerte cerebral o si progresa puede ir a un estado vegetativo o progresar a un estado vegetativo
persistente. Este estado vegetativo, a su vez, puede volver a tener conciencia y tener un estado mínimo de conciencia y quedar estuporoso o quedar obnubilado. Y la conciencia también puede ser reversible al estado mínimo de conciencia, puede que el paciente pase un tiempo y se pueda recuperar. Nosotros vemos muy frecuentemente a veces pacientes jóvenes que hacen traumatismo de cráneo grave, que han entrado intubados y se intuban y se ventilan, hace de que a veces nosotros lo pasamos de alta y no los vemos, no tenemos idea de cómo evolucionó el enfermo. Muchas veces, a veces nos vienen, pasan 2 o 3 meses y por ahí vienen a visitarnos con lesiones motoras, pero por ahí nos comentan, yo les pregunto a los residentes, ¿cómo anduvo fulano? Sí, doctor, mire, se fue a su casa. ¿Y cómo está? Y bueno, doctor, está un poco más lúcido, pero esa es la situación. Fíjense, esto era lo que antes le clasificábamos. Esto ya medio que se ha dejado de usar hace un tiempo. ¿Por qué? Porque claro, porque antes cuando nos manejamos lo que se llamaba, lo que yo ya le había comentado y que es muy importante, era el score de la U, clasificábamos a los comas. Esto, si ustedes leen la vieja literatura, se van a encontrar con esto. Y ahí decíamos que el paciente estaba en coma grado 1 cuando localizaba estímulo, coma grado 2 de cortica o de cerebra, coma grado 3 respuesta vegetativa y coma grado 4 que estaba en paro respiratorio. Esto antes, porque claro, antes nos llamaban por teléfono y nos decían, doctor, no había celular, señores. Nos llamaban, mire, doctor, tenemos un traumatismo de cráneo que está en Mercedes y está en coma grado 2. Entonces, yo sabía, teníamos los mismos conceptos, yo sabía que el paciente estaba decorticado o cerebrado. O si me decía que estaba en coma grado 4, yo sabía que el paciente estaba en paro respiratorio. Esta es la vieja literatura que es importante que ustedes conozcan porque por ahí, y es muy frecuente escuchar médicos que cuando ustedes escuchan por el periodismo lo que a veces dicen, sí, porque lo tenemos a fulano está en coma farmacológico, es porque es un coma inducido, eso es un coma reversible, ¿está? Fíjense, esto no me canso repetirles, es una de las cosas que ustedes tienen que saber perfectamente, los que van a hacer emergencia o lo que no hagan emergencia, pero van a trabajar en una guardia, ya sea en un hospital, en un sanatorio, en una ambulancia, tienen que conocer lo que se llama la escala de Glasgow. Esto ya lo hemos repetido ya varias veces y deben conocer. ¿Está? Y la escala de Glasgow tiene 3 cosas, tiene la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular le da un puntaje, tiene 4 puntos si hay una respuesta ocular espontánea, si el paciente habla en forma espontánea, si abre a la voz, si abre al dolor o si se permanece cerrado. La respuesta verbal, 5 puntos si es orientado, 4 puntos si tiene frase, 3 palabras incoordinadas. A veces el paciente, uno le dice algo o le hace un estímulo nociceptivo y el paciente emite un sonido, hace un borboteo, hace algo, siempre hace. O si no tiene ninguna respuesta verbal, tenemos un punto como score de Glasgow. Y lo que sí es importante es la respuesta motora, 6 puntos si obedece, 5 puntos si localiza, 4 puntos si retira, 3 puntos si flexiona, 2 puntos si extiende y si no tiene ninguna respuesta motora, tiene un punto. Señores, ¿por qué esto es muy importante conocer esta escala? Porque cuando hemos hablado de traumatismo de cráneo, ustedes se acuerdan de que la clasificación del traumatismo de cráneo estaba dado de acuerdo a la escala de Glasgow. Si tenía un trauma, un TEC, un Glasgow menor de 8, decíamos que estábamos en presencia de un TEC grave entre 8 y 13. Entre 8 y 13 decíamos que era moderado y entre de 13 para a 15 decíamos que estábamos en presencia de un TEC leve. Entonces, por eso es importante, porque si yo sé que ustedes me están llamando por teléfono y me dice, doctor, mire, este un paciente con un traumatismo de cráneo que tiene un Glasgow de 5, yo sé que algo le está pasando y que es un TEC grave, ¿está? Entonces, fíjense, otro gran problema, esto es nuevo, esto hace
no es tan nuevo porque ya tiene 15 años, no lo usamos con mucha frecuencia, pero ¿qué pasa? Vuelvo atrás, vuelvo, vuelvo atrás. Fíjense, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces cuando tenemos un paciente con un traumatismo de cráneo grave, tenemos que intubarlo, tenemos que intubarlo. Entonces perdemos ya esta respuesta, la respuesta del VAR. Entonces solamente podemos localizar, podemos evaluar la respuesta motora y la respuesta ocular. Entonces tenemos 4 y 6, 10. Entonces podemos decir, cuando tenemos, no evaluamos la respuesta verbal, tenemos, decimos, bueno, tiene un lago de 4 en 10 o tiene 8 en 15. Tenemos que siempre evaluar eso y qué es lo que notamos. Entonces, para los pacientes que están intubados, se creó una escala, la que se llama la escala de Ford. Y ahí evalúa dos cosas. Si el paciente está intubado, pero el tipo de respiración que tiene, entonces, si no está intubado y tiene una respiración regular, 4 puntos, no intubado, pero tiene una respiración de Shane-Stone, 3 puntos, no intubado y el paciente tiene una respiración irregular, 2 puntos, si no está intubado, pero está en apnea, 0 puntos, intubado con respiración ventilatoria, esto evalúa la escala respiratoria 1. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos decir, paciente no intubado, que está en apnea y tiene una escala respiratoria de 1, de 2, de 0. ¿Está? Entonces, eso es importante conocerlo, fundamentalmente para los pacientes que están intubados. Fíjense otra cosa, cuando nosotros evaluamos el estado de conciencia, también parte del estado de conciencia, parte del contexto en el manejo de estos enfermos, es evaluar la respiración, el patrón respiratorio, y es importante, y yo le voy a contar después por qué. Fíjense, ahí nosotros podemos tener rápidamente, ustedes me pueden decir, mire doctor, tengo un paciente con un lago de 10, pero está con respiración de Shane-Stone. Entonces ahí tenemos la respiración normal, un paciente que tiene una frecuencia respiratoria entre 16 y 18, entonces podemos decir que está con una respiración normal, o puede estar taquipneico, puede tener una respiración normal, pero la frecuencia respiratoria que ha aumentado, es decir, eso es lo que se conoce como taquipnea, o que tenga una frecuencia respiratoria muy baja, 10, 12, entonces a veces, muchas veces, esos pacientes que están con bradipnea, uno tiene que intubarlo porque seguramente el intercambio gaseoso y la alteración ventilación-perfusión no va a ser la correcta. El otro elemento que ustedes búsquenlo, que también tiene toda una cosa muy interesante, es lo que se conoce como la respiración de Shane-Stone. ¿Qué es la respiración de Shane-Stone? Y la respiración de Shane-Stone hace un patrón en el cual hace una respiración importante, respira, es decir, hace más o menos, se pone con una frecuencia durante unos minutos, una frecuencia muy alta y después hace como un periodo de apnea y vuelve a tener frecuencia aumentada. Eso es lo que se conoce como respiración de Shane-Stone. Es una respiración totalmente irregular. El otro gran problema que nosotros tenemos es lo que se conoce como la hiperventilación neurogénica central. Esto a nosotros nos da mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los pacientes con traumatismo de cráneo o con una lesión neurológica importante, ya sea un TEC, una hemorragia intraparenquimatosa, una lesión tumoral o un aumento de la presión intracraniana por alguna de las causas, hace que el paciente pueda que quede con una hiperventilación neurogénica central. Que muchas veces, cuando el paciente ingresa a una unidad de emergencia, como el paciente tiene un Glasgow muy bajo, nosotros prácticamente al paciente que tiene un Glasgow menor a 8, ya prácticamente lo intubamos. ¿Y qué pasa? Ese paciente que está intubado puede que tenga una frecuencia altísima, entonces a ese paciente nosotros prácticamente lo tenemos que llevar a la ventilación mecánica, sedarlo y relajarlo para tratar de bajar la presión intracraniana si es que tiene presión intracraniana elevada y hace de que prácticamente inhibimos esa hiperventilación neurógena central. Pero ¿cuál es el problema que se nos presenta? El problema que se nos presenta es que cuando nosotros tenemos que empezar a hacerle maniobra de Winning o de destete,
el paciente comienza a volver a tener la hiperventilación. Entonces da gran trabajo. El otro gran problema son las respiraciones aunésticas. ¿Qué significa esto? Que el paciente muchas veces está respirando bien, tiene una respiración 15, 16, 18, está normal, pero ¿qué hace? Hace apnea prolongada. Entonces ustedes tienen que mirar, estar ahí al lado del enfermo, observar cómo respira, qué tipo de patrón tiene. ¿Por qué? Porque si muchas veces el paciente hace una apnea muy prolongada, ese paciente debe ser intubado y probablemente debe ser ventilado o ver cuál es la causa que le está provocando la apnea. ¿Está? Fíjense, otra cosa que yo les digo es que cuando nosotros analizamos un paciente con alteración en la conciencia, tenemos que analizar las pupilas. Y ahí nos vamos a encontrar con una serie de cambios pupilares. Las pupilas isocóricas, que son reactivas, bueno, nos quedamos tranquilos, pero vamos a encontrarnos pupilas intermedias, pero que sean hiporreactivas, pupilas mióticas, hiporeactivas. Esto muchas veces las pupilas mióticas hay que tenerlo muy en cuenta porque no todas las causas de los pacientes que responden o que tienen pupilas mióticas son tienen un componente estructural o estructural cerebral. Muchas veces las patologías que provocan alteraciones de la conciencia de causas metabólicas provocan pupilas mióticas, pero son hiporreactivas. Y la otra cosa que es muy importante son las pupilas midriáticas, que pueden estar midriáticas y que pueden ser reactivas, es decir, que no reaccionan. Y la otra causa es la anisocoria. ¿Y por qué esto es importante? Yo siempre me acuerdo de un profesor de neurocirugía que era el jefe del servicio de neurocirugía del hospital escuela. Él venía, le miraba la pupila y miraba cómo respiraba y me decía, Carlito, no hay nada que hacerle, la lesión está en tal lugar. Y le muestro por qué, señor. Fíjense, hablando de la pupila, estos son la isocoria, están pupilas iguales, reactivas. Fíjense cómo se ven las pupilas midriáticas, cómo se ven las pupilas mióticas, están bien chiquititas y puntiformes, y cómo se ve la pupila cuando está en anisocoria. Puede estar una pupila, puede ser esta pupila, muchas veces puede estar intermedia, o esta pupila puede estar midriática. Esto es lo que se conoce como anisocoria. Y fíjense lo que me decía este gran neurocirujano. Cuando él le veía que el paciente tenía respiración apneumática y el paciente tenía pupilas midriáticas, él me decía, Carlito, la lesión está en el tronco. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene pupilas midriáticas o respiraciones apnéticas, la lesión yo puedo evaluar que la lesión está en el tronco. Si yo tengo respiración neurógena central, hiperventila, pero pupilas mióticas y arreflécticas, yo puedo decir que el paciente tiene alteraciones de la conciencia o el compromiso cerebral está a nivel de la protuberancia. ¿Está? Si también tiene respiración de Cheyne-Stokes, puede estar inhibida, o si es normal y la corteza, de acuerdo al Glasgow, puede tener este tipo de alteración. Y si la pupila está isocórica y tiene un Glasgow de 15 en 15, el paciente no tiene ninguna lesión cerebral y hay que buscarle otras causas que provoquen alteraciones de la conciencia. Fíjense, esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos de traumatismo del cráneo. Hay que evaluar los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares y el reflejo corneal. Y vamos a tratar de hacer un poquito de memoria. Señores, cuando ustedes evalúan el reflejo oculovestibular, tienen que recordar de que lo primero que hay que hacer antes de realizar el reflejo oculovestibular, hay que asegurarnos de que tengamos la columna cervical totalmente indemne. ¿Está? Totalmente indemne. Lo que hace de que si el paciente tiene un reflejo oculovestibular, quiere decir que el tallo encefálico está intacto y el paciente va a reaccionar con una desviación conjugada del ojo hacia el lado en el que el óculo vestibular, el que se
es el que se inyectaba el agua. ¿Está? Ahí ustedes ven, yo me equivoqué. El otro el óculo cefálico, que movíamos la cabeza. Entonces, esto también se tiene que asegurar. ¿Está? Y el óculo cefálico es lo que aparece, el ojo del tallo intacto, dirigirá los ojos en la dirección opuesta a la que ya se gira la cabeza. En este caso, tengan cuidado de la indemnidad de la columna cervical. Si el paciente no mueve los ojos, estamos en presencia de lo que se llama ojo de muñeca. ¿Está? Estamos en presencia de lo que conocemos como ojo de muñeca. Señores, esto muchas veces nosotros no hacemos habitualmente, ¿Por qué? Porque cuando examinamos los pacientes, cuando nosotros examinamos los pacientes, ya sea en la guardia, claro, nosotros vemos que el enfermo muchas veces, al analizar estos enfermos, tienen que el paciente tiene un grado menor a 8, lo intubamos, lo ventilamos, muchas veces tenemos que adaptarlo a la ventilación mecánica, entonces lo sedamos y lo relajamos. Entonces estos pacientes ya a veces ya perdemos el grado o la semiología de la conciencia. ¿Por qué? Porque es tan grave la lesión estructural que tiene el paciente que nosotros tenemos que tener o tenemos que realizar reanimación cerebral. Y para eso, si el paciente tiene un grado menor a 8, tenemos que intubar y ventilar. Seguramente, si está con una alteración en el patrón respiratorio, tenemos que sedar y relajar, entonces perdemos todo este tipo de cosas o perdemos la semiología. Pero si a nosotros el paciente nos da el glago para que se pueda realizar, estos pacientes de todos estos reflejos del óculo cefálico y los óculos vestibulares se tienen que realizar. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar que no podemos realizar esto. Entonces, el otro reflejo que hay que realizar es lo que se conoce como el reflejo corneal. Y este sí es un reflejo muy importante que se desencadena haciendo contacto suave en la córnea con una gasita estéril, a veces un hilito. El paciente le toca y va a ver que tiene el reflejo corneal. ¿Está? Y ahí se produce el parpadeo y puede haber desviación del ojo hacia arriba y demuestra que el tallo encefálico está intacto. ¿Por qué nosotros hacemos todo esto? Porque todos estos reflejos a nosotros nos condicionan que fundamentalmente tener en cuenta o presente que estamos con un tallo encefálico normal o intacto. Entonces, el paciente muchas veces, cuando nosotros perdemos la semiología, podemos encontrarnos que podemos hacer este tipo de reflejo para saber la indemnidad del tronco. Lo perdemos la semiología. ¿Por qué? Porque yo muchas veces le digo, ¿qué glago tiene? Y el residente me dice, no, doctor, no le podemos evaluar porque está sedado y relajado o está curarizado. Entonces, uno le puede hacer un estímulo doloroso porque está bajo con relajante muscular. Entonces, ese paciente no va a movilizarse. Entonces, se pierde. Pero estas cosas no se pierden. El óculo vestibular, el reflejo cefálico, y el reflejo corneal. Y las pupilas que tampoco se pierden. Fíjense, muchas veces nosotros nos podemos encontrar que no tenemos posibilidad de evaluar en forma coherente con la semiología habitual, la semiología que a uno está acostumbrado a hacerle. Entonces, muchas veces nos encontramos pacientes que están con un traumatismo oral del cráneo, que han tenido una patología muy severa o del estado de conciencia, no sabemos cómo está el tronco. Entonces, hay lo que se llama potenciales evocados. Nosotros muy pocas veces hemos pedido hacer potenciales evocados. Y antes lo pedíamos. ¿Por qué lo pedíamos antes? ¿Por qué? Porque no teníamos la posibilidad de hacer resonancia. Fundamentalmente, ¿para qué? Porque la resonancia nosotros hoy nos permite hacer lo que se llama el diagnóstico de una patología fisiopatológica que tiene un contexto fisiopatológico muy especial,
que se llama el daño axonal difuso. Entonces antes hacíamos potenciales evocados y estos eran para evaluar fundamentalmente si el tronco estaba indemne. Entonces había auditivos o de tronco cerebral donde había presencia o ausencia de onda, tiempo de conducción central, o había somatosensitivo, donde evaluaba la indemnidad de los nervios periféricos, tiempo de latencia, amplitud y potencial de acción. Esto realmente es muy de especialista y yo realmente tengo poca experiencia. Hemos hecho en algunas veces, como le dije, cuando no contábamos con resonancia nuclear magnética, fundamentalmente para saber el grado de indemnidad del tronco y saber si estábamos en presencia de daño axonal difuso. Pero ahora, con la resonancia nuclear, nosotros muchas veces vemos que los enfermos se despiertan, quedan con los ojos abiertos, están estuporosos o están osculados, no responden a orden o están enclaustrados, pero no sabemos el grado de daño que tienen. Entonces le mandamos a hacer una resonancia y el especialista en imagen nos informa que el paciente tiene un grado de daño axonal difuso. Hay varios grados. Eso es interesante para el que haga alguna vez neurología o neurocirugía. ¿Está? Fíjense cómo también podemos evaluar el grado de alteración de la conciencia. Lo podemos evaluar con electroencefalograma. Y esto sí es muy importante. Pues, tengan en cuenta que nosotros muchas veces cuando hacemos diagnóstico de muerte cerebral, que ahora es obligatorio, en el caso de que el paciente tenga muerte cerebral, por la famosa ley que salió el año pasado, la ley Justina, tenemos que tener un equipo de ablación porque es obligatorio la donación. Podemos, el paciente, el especialista no puede informar que el paciente tiene un electroencefalograma plano, entonces uno puede hacer pasar el primer electroencefalograma en que nos informan que está plano, se piden entre 2 a 4 horas y hay un segundo electroencefalograma que es plano, uno puede hacer diagnóstico y decir que el paciente está en muerte cerebral. El otro elemento que nosotros usamos muy frecuentemente, estamos desde hace varios años atrás, es lo que se llama el Doppler transcraniano. Y el Doppler transcraniano a nosotros lo usamos mucho para ver, por ejemplo, flujo cerebral. Entonces a veces nosotros nos encontramos que el paciente no tiene flujo cerebral. Entonces, con el enfermo que no tiene flujo cerebral, nosotros podemos decir que el enfermo está en muerte cerebral. ¿Está? Pero también nos permite saber si el paciente tiene un hipoflujo cerebral o está con un hiperflujo cerebral. El hipoflujo cerebral, muchas veces nosotros lo evaluamos al enfermo que tiene alteración de la conciencia, que ha salido de una neurocirugía, por ejemplo, una aneurisma cerebral, que el paciente tenga alguna alteración de la conciencia, entonces le podemos hacer Doppler transcraniano y vemos que está o con hipoflujo generalmente, que puede ser secundario a un vasoespasmo o secundario a una isquemia cerebral por alteraciones del flujo cerebral producidas por la cirugía. La otra cosa que también está descrita es la osimetría cerebral. Nosotros lo único que hacemos para evaluar el consumo de oxígeno cerebral es hacer la medición, le ponemos un catéter en la yugular y en vez de mandarle hacia abajo, hacia la aurícula derecha, se lo mandamos hacia arriba y tratamos de medir saturación. Es lo que se llama la SAYO, la saturación venosa oxígeno a nivel de la yugular. La polisomnografía, nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia y PET o SPET acá en Corrientes no hay. ¿Está? Así que, ¿y por qué a veces también es importante cuando evaluamos la conciencia de los enfermos? ¿Por qué? Porque podemos también, el paciente, si tiene un grado de recuperación que se llama grado 1, porque se murió, si tiene un grado de 2, tiene una secuela grave, si tiene un grado de 3, secuela moderada, si tiene un grado de 4, secuela leve, y si tiene un grado de 5, tiene sin secuela, pero esto es lo que se llama escala de grado de recuperación, que es distinto a lo que nosotros conocemos para evaluar el traumatismo cráneo o la otra patología
que tienen alteraciones de la conciencia. Otra cosa, ¿y por qué es importante evaluar el estado de conciencia? ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a hacer diagnóstico de muerte cerebral. ¿Y cómo hacíamos antes? Ahora, claro, le podemos hacer el electroencefalograma o podemos hacer el ecodoppler transcraneano. Pero antes hacíamos lo que se llamaba le desconectábamos el respirador y veíamos si el paciente estaba en apnea, nosotros decíamos que el paciente estaba en paro respiratorio. Si no tenía ausencia de reflejo del tronco cerebral, si el paciente le estimulábamos, por ejemplo, le poníamos un catetercito para aspirar las secreciones y veíamos que no tosían, también podíamos decir, o la presencia de sudoración profunda, taquicardia o disautonomía, tiene disautonomía, sudoración, taquicardia, hipertensión, hipotensión, nosotros podemos decir que el paciente tenía una alteración del tronco cerebral. Antes hacíamos lo que se llamaba, cuando no teníamos Doppler transcraniano, hacíamos el test de atropina. ¿Y en qué consistía ese? Le conectábamos el electrocardiograma, le poníamos la derivación de 2 y nos cargábamos con 9 poníamos 3 ampollitas de atropina y le íbamos haciendo cada 3 minutos. Ustedes saben que la atropina le va a taquicardizar, ¿está? Entonces veíamos, le hacíamos una de 2 de control y veíamos que el paciente, supónganse, tenía 60. Si el paciente a los 3 minutos que le inyectábamos la atropina no respondía, no se taquicardizaba, le hacíamos a los 3, a los 6, a los 9 y veíamos que siempre la frecuencia cardíaca del paciente se mantenía siempre baja o dentro o con una frecuencia dentro de lo aceptable. Pero ese paciente tenía un test de atropina negativo. Lo mismo hacíamos el test de el electroencefalograma y teníamos 2 determinaciones. Ahora acá se cambió la ley, yo creo que ahora es con 4 horas de diferencia, entre 4 y 6, pero generalmente como es de recurso obligatorio, el enfermo se le debe hacer un electroencefalograma, podríamos hacer una angiografía de los 4 vasos y veíamos que el paciente no tiene flujo cerebral, entonces con todo esto podríamos hacer la alteración más profunda de la conciencia, es lo que se llama la muerte cerebral. Esto es de denuncia obligatoria, hay multa o puede haber inhibición profesional. El otro temita que tenemos que hablar un poquito es lo que se conoce como el estado vegetativo, en el cual hay una alteración de la ferentización, el paciente mira pero no ve, oye pero no escucha, sinónimo es el coma vigil, síndrome apálico, mutismo akinético. El paciente está vegetativo, uno lo ve que abre los ojos, pero no le escucha, uno le abre y está con un paciente ojo abierto. A veces pueden estar en estado vegetativo mucho tiempo. El otro alteración de la conciencia es lo que se llama el síndrome de enclaustramiento, en el cual hay una alteración de la aferentización. El paciente puede estar lúcido, mira y ve, oye y escucha, pero no tiene cómo responder. A veces nosotros vemos que muchas veces la respuesta que tiene el enfermo solamente lo puede hacer con el parpadeo. Y a veces uno le enseña y uno le puede, el paciente puede entender, y si uno le dice, ¿te duele algo? Si te duele, cerrar los ojos, si no te duele, deja abierto. Entonces, uno le dice, ¿te duele? Y si cierra los ojos, quiere decir que está escuchando, está oyendo y el paciente está lúcido, pero está enclaustrado. ¿Está? Las secuelas pueden ser moderadas, recuerde de tercero para la actividad básica, pueden ser secuelas leves, autoválidos, pueden tener un poco motor incompuesto o puede quedarse sin secuela a secuencia. Otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿qué es las causas etiológicas que provocan alteraciones de la conciencia? Y eso ahí nosotros tenemos 3 cosas. Lesiones focales infrasuparatentoriales, estos son estructurales. Por ejemplo, tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico, el isquémico extenso, hematomas intracraneales, tenemos tumores, abscesos o hidrocefalia. Todas estas causas son causas parenquimatosas o estructurales que van a provocar alteraciones de la conciencia. ¿Está? O las lesiones difusas, como ser meningitis, encefalitis, estatus epiléptico, encefalopatía hipertensiva,
lo que yo les dije, el daño zonal difuso, o lesiones secundarias al aumento de la PIC, que no tienen lesiones estructurales, pero aumenta por algún motivo la PIC. ¿Está? Fíjense otras cosas que provocan alteraciones de la conciencia, que después ahora en el trabajo práctico vamos a hablar mucho, vamos a hablar bastante, yo les voy a mostrar unos videos, es la encefalopatía metabólica. Una de las alteraciones, dos alteraciones que producen alteraciones de la conciencia son la hipoglucemia, que debemos hacer diagnóstico, la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar no cetoacidótico, el síndrome urémico, vemos muy frecuentemente, los pacientes con encefalopatía hepática, los pacientes que están con algunas alteraciones en el medio interno, ya sea hipohipernatremia, hipohipotalcemia, a las alteraciones carenciales, por ejemplo, el síndrome de Wernicke. El otro día me estaba comentando mi hijo que trabaja en la clínica Olivo, que es traumatólogo ahí, que es impresionante cómo está Maradona. Él está haciendo seguramente una encefalopatía importante, una alteración en la conciencia, por eso lo tiene un recontra dormido. ¿Por qué? Porque está excitado, tiene delirio, entonces lo tiene, seguramente debe estar haciendo alguna encefalopatía carencial, porque me parece que tiene alteraciones, tiene antecedentes de ingesta de alcohol. Las otras causas que provocan alteraciones de la conciencia son las encefalopatías hipóxicas. Y los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva y que tienen hipoflujo cerebral, los pacientes que presentan una insuficiencia respiratoria crónica. Por ejemplo, el paciente que se maneja, que es un enfermo bronquial crónico y que está acostumbrado a manejar niveles de dióxido de carbono elevados por alguna causa fisiopatológica, porque le aumentó el broncoespasmo, porque hace una infección sobreagregada. Eso hizo de que el intercambio gaseoso y la alteración de la superfusión esté alterada, lo que provoca una alteración o mayor deterioro de la insuficiencia respiratoria y se provoca una encefalopatía hipóxica. ¿Tá? La otra cosa muy frecuente, las alteraciones producidas por las tóxicas, recuerdan el monóxido de carbono, en el caso de la quemadura, el paciente que inhala humo, el alcohol, la bacteremia, de alteraciones físicas. Una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando tenemos alteraciones de la conciencia y que estamos en presencia de un paciente que tiene una alteración importante de la conciencia, como ser un coma, el paciente cuando dijimos que estaba en coma, tenemos que tratar de identificar si estamos en presencia de un coma de tipo estructural o de tipo metabólico. Y van a ver que tiene algunas características clínicas y algunas características fisiopatológicas que nosotros podemos hacer diferenciar. ¿Está? El coma estructural tiene un comienzo súbito, es un coma más profundo, es constante o progresivo, generalmente el paciente tiene signos de focalización, puede tener, y es una costumbre que perdimos los médicos, es hacer el fondo de ojo patológico, que puede estar hemorrágico con edema, puede haber una asimetría en la motilidad ocular, ya sea que estemos en presencia de una como es una midriasis, una miosis, tiene una misocoria, ¿está? Entonces, tiene asimetrías motoras. Generalmente el paciente tiene algún foco motor, ya sea que está focalizado, tiene una hemiplejía, una cuadriplejía, ¿está? Y tiene asimetría del tono muscular, ¿está? En cambio, las alteraciones de la conciencia que responden a una causa metabólica, tóxico-metabólica, el coma o la alteración de la conciencia va a ser más progresivo. Por ejemplo, ustedes le vienen y le consultan, le traen un paciente a la guardia o a la emergencia y que el familiar le dice, sí, doctor, usted sabe que mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo es diabético y está así, empezó. Entonces ustedes se van a dar cuenta que cada vez se empieza a alterar la conciencia hasta llegar al coma de forma progresiva. El coma es más superficial, es fluctuante, ustedes no le van a ver siempre con el mismo patrón,
no lo van a ver siempre con por ahí ustedes lo ven que está más despierto, inclusive si ustedes analizan el rasgo del enfermo, ustedes ven que el rasgo puede ser fluctuante, por ahí lo pueden encontrar con un rasgo de 14 y si la causa o la noxa metabólica persiste, por ahí cae el rasgo, entonces ustedes le ven que el paciente puede tener a las 2 horas un rasgo de 8 o inclusive más bajo y ustedes tienen que intubar y ventilar. Generalmente los signos de focalización están ausentes, las pupilas, esto es lo que yo le decía cuando hablamos de pupilas, las pupilas están simétricas, pequeñas, así que eso deben tener. Puede haber mioclonía, puede haber temblores y el tono muscular está normal o disminuido o asimétrico. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos un paciente con alteraciones de la conciencia? Y bueno, lo que tenemos que hacer es lo primero, cuando ya descartamos lo que se le enseñó y lo que se le vive repitiendo, descartar o hacer el ABC, después el D, lo que habíamos hablado en el trabajo práctico, tratar de localizar un mini examen neurológico para ver si tiene un foco y en esa situación hacer un ataque. Muchas veces, y en Estados Unidos hacen esto, ponen, por ejemplo, hacen un glucosado hipertónico para descartar que el paciente no esté hipoglucémico, ponen una ampolla de vitamina B1 para ver, descartar que el paciente con un glucosado hipertónico, muchas veces los pacientes hacen mezcla de alcohol y el paciente entra con un estado de la conciencia por ingesta alcohólica, y ahí puede pasar que con estas cosas el paciente despierta. A eso si despertó, nosotros tenemos que tratar de descargar con un pequeño laboratorio, fundamentalmente ionograma, urea, glucemia, ácido base, calcio y magnesio. Y ahí puede pasar que despierte. Si despierte, y bueno, puede ir a una sala general o a una sala intermedia. ¿Está? Otro elemento que a nosotros nos pasa muy frecuentemente y que ahora se ve con mucha más frecuencia acá en Corrientes, los pacientes que llegan con algún grado de intoxicación por drogadicción. Y ahí algunos pueden llegar con drogadicción por benzodiazepina o con cocaína, ¿está? Derivados. Entonces, si el paciente está con benzodiazepina, se dopó con benzodiazepina, nosotros podemos usar flumacenilo y el paciente va a despertar. Si no despierta, entonces deberíamos hacerle una tomografía axial computada. Pero si hay cocaína o otra sustancia, podemos hacer un reversor que es la naloxona y sigue el mismo camino. Si no despierta, TAC, y si sigue no despierta, ese paciente debe ingresar a la unidad de terapia intensiva. ¿Qué vamos a hacer con los enfermos que tienen alteraciones de la conciencia? Primero la cabecera, colocar la cabecera entre 0 y 30 grados, eso permite mantener una presión de perfusión cerebral óptima. Recuerdan la curva de autorregulación que yo les expliqué en la clase de traumatismo al cráneo. Hay que tratar de darle una alimentación precoz, fundamentalmente ya sea con una alimentación precoz enteral preferentemente, con una sonda K108, una sonda gastroenteral, tratar de mantenerlo lo más normotérmico posible. Muchas veces los pacientes con alteraciones de la conciencia tienen lesiones de tronco y están muy hipertérmicos, entonces hay que bajarle ya sea o con antipirético o con medios físicos. ¿Está? Hay que tratar de mantener un adecuado medio interno, lograr que el paciente tenga un pH mayor a 7,35, una PCO2 mayor a 35, una PO2 mayor a 80, fundamentalmente tratando de que el paciente tenga una saturación mayor a 90. Esto es una de las cosas que yo siempre les insisto y fundamentalmente les insisto mucho a mis residentes, es cómo está el sodio que tiene que tener un sodio por debajo o mayor a 135 y un potasio dentro de límites normales entre 3,5 y 5,5. Tratar de mantener buenos niveles de calcio y buenos niveles de magnesio. Una de las cosas importantes para tratar que estos pacientes que tienen alteración de la conciencia tienen mucha evidencia de microaspiración. Y claro, uno aparece, el paciente si lo deja en decúbito supino
durante mucho tiempo y nos mantiene la cabecera a 30 grados o entre 30 y 45 grados, estos enfermos tienen mucha evidencia de microaspiraciones y al cuarto o quinto día los pacientes presentan neumonía microaspirativa porque se van microaspirando. Ustedes saben que cuando un paciente ingresa a un hospital cambia totalmente la flora, entonces una de las cosas que se hace es una cosa muy sensible, es dejarle higiene oral, higiene bucal con clorexidina. Fíjense otras medidas, lágrimas artificiales de aumento, hay que tener mucho en cuenta que los pacientes que tienen alteraciones de la conciencia pueden permanecer con los ojos abiertos, entonces hay que proteger los ojos, colchón neumático o de agua para evitar la escara, de cambios de decúbito en forma frecuente, prevención de la trombosis venosa profunda, insistir con la abstinencia respiratoria y la movilización pasiva de todo enfermo. ¿Cuándo vamos a ventilar a estos pacientes? Cuando el paciente con alteración de la conciencia tenga, ya dijimos, un Glasgow menor a 8, cuando tengan una hipoventilación alveolar con una P2 menor de 60. A veces podemos tener un paciente que está estuporoso, pero está hipóxico, está hipoxémico, tiene alteración de la conciencia y tiene una PO2 menor de 60 o una PCO2 mayor a 40, cuando el paciente tiene signos clínicos de hipertensión endocraniana. Entonces, en esos pacientes nosotros tenemos que ventilar al enfermo. Entonces, como también muchas veces, cuando yo les dije los cambios respiratorios de los pacientes que tienen alteración de la conciencia, al intubar y ventilarlo, siguen manteniendo esa frecuencia respiratoria alta. Entonces, en esa situación, nosotros tenemos que adaptarlo al respiratorio, ya sea con benzodiazepina, lo que más usamos es midazolam, opacio y más algún relajante muscular. ¿Está? ¿Cuándo vamos a medir la presión intracraniana? Nosotros eso lo hacemos porque es realmente importante y es una manera muy importante de evaluar las medidas de reanimación cerebral en un paciente que tenga alteraciones de la conciencia están siendo óptimas. Entonces medimos la presión intracraniana. Entonces medimos eso ante la presunción de la hipertensión endocraniana o la patología base, o si estamos en presencia de alteraciones de la conciencia, el paciente tiene coma postoperatorio de neurocirugía. Hasta acá llegamos, señores. Yo una vez le pregunté a un viejo médico y me dijo, ¿cuál es la mejor medicina? Y él me dijo, doctor, la mejor medicina, amor y cuidado. Señores, y si eso no alcanza, entonces él se rió y me dijo, hay que aumentar la dosis. No se olvida. Hay que tener en cuenta que hay problemas éticos, hay que tener los actitudes de equipo terapéutico frente al paciente en coma. Hay que estar muy atento a los pacientes que tienen síndrome de enclaustramiento o muerte cerebral, ¿está? Y recuerden que los mejores 8 doctores no son los médicos, los